Vuelve la carrera de moda, la más molona. Vuelve 3 días Trail Ibiza. Corre 1, 2 o 3 días en la prueba de la Isla Pitusa, con sus acantilados y calas paradisíacas o recorriendo la histórica Dalt Vila, patrimonio de la humanidad. ¿Cuándo? Los próximos 28, 29 y 30 de noviembre, Ibiza te espera con la fiesta del trail running. Inscripciones abiertas con premio para las primeras o los primeros que se suban a la aventura de los 3 días Trail Ibiza. 3 días Trail Ibiza es un evento cofinanciado con el Fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares. Hola, ingrávidos, ¿qué tal? Últimamente os escucho hablar mucho sobre las zapatillas, sí que es placa de carbono, las marcas, que hay un montón de ellas que ya no sabe uno dónde elegir. Yo quiero aportar mi versión, porque la verdad sí que hay demasiados modelos, diría, y creo que a las marcas les está costando un poco hacer cosas buenas. Están sacando muchos modelos y a veces con fallos que considero muy importantes, que digo, ¿cómo no ven esto? Podría repartir para todas las marcas, ¿eh? Creo que todas tienen modelos buenos, pero también tienen grandes defectos en algunos. En mi experiencia, la zapatilla hasta ahora favorita mía es la Merrell Agility Peak 4, sobre todo por el ajuste. Creo que es algo que se da poca importancia, y el ajuste de una zapatilla y el confort que transmita y la sensación que transmita ese ajuste es algo muy importante, a mayor de los datos que se dan y los compuestos, etcétera. Creo que a veces eso no se le da toda la importancia que debería. Esta Merrell Agility 4 que comento sí que tenía una especie de tirantes por los laterales que te envuelven el pie y lo ajustan muy bien, y además de las espumas, el Vibram, etcétera, creo que es por eso mi zapatilla favorita, y no encuentro otra que me funcione igual. Ahora ya es imposible de conseguir, no se fabrica, pero busqué otros modelos que incluso me llevaron a lesionarme. Podría repartir leches a todas las marcas. Saucony Peregrine, la última, una plantilla, una plantilla que resbala cuando está la zapatilla mojada y se te va el pie. Por ejemplo, la Scarpa Rebel Run, la zona del talón no llega a abrazar el talón, queda suelto. Normal, el ajuste de la zona de arriba no me acaba de gustar, no acaba de volver bien el pie, y el talón es demasiado duro, lo tuerce. Bueno, en fin, podría repartir mucho a muchas marcas. Pruebo muchas zapatillas, algunas las tengo aparcadas porque no acaban de rendir bien, porque tienen defectos que molestan, etcétera. Bueno, en fin, eso, que el mundo de las zapatillas está un poco loco, creando un montón de cosas que al final no acaban de funcionar, y sin centrarse en cosas más básicas, yo creo, y sacando modelos continuamente nuevos, y sin reparar en estas cosas. Bueno, esa es mi opinión. Por otra parte, quería hablar de los streaming, que yo creo que vale la pena hacerlos siempre y cuando sea una carrera importante, no hacer de cualquiera, obviamente. Y si no hay imágenes en carrera, yo creo que se pueden hacer siempre muchas cosas, desde comparándolo con la Fórmula 1, cuando sacan los boxes, puedes sacar un avituallamiento, no tienes que estar sacando a los de cabeza continuamente, puedes sacar más imágenes del evento, comentarios, reportajes, etcétera. Aún recuerdo la carrera de la Skyrunning que hubo el otro día, no me sale ahora el nombre. Yo la tenía, recuerdo como mi abuelo escuchaba el fútbol, la tenía como la radio. Y sí que en algún momento me paraba porque comentabais las imágenes y me paraba a verlas, pero bueno, estaba haciendo unos trabajos y al mismo tiempo lo tenía de fondo. Creo que sí que tienen valor estos streaming. Bueno, un saludo, ingrávidos. Víctor, desde Galicia.